gracias por estar en nuestra sintonía. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de entrevista a nombre del Sistema de Medios de Comunicación de la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad me encuentro acompañada por representantes de parlamentarios para la acción global. Ellos se encuentran en nuestro país de visita en el marco del 37 Foro Anual de PGA. Se encuentran conmigo David Donat, él es secretario general de PGA, Romina Morelo, ella es asesora legal del Programa en Derecho Internacional y Población de PGA, y Mónica Adame, quien es oficial del Programa Senior de Género, Igualdad y Población de PGA, a quien les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar en nuestro país y por haber concedido esta entrevista a los medios de la Asamblea Legislativa. Antes de iniciar esta entrevista quisiera más o menos comentar cuál va a ser la dinámica que va a regir los temas. En un primer momento me gustaría que hablásemos un poco sobre el foro que se estará realizando en próximos días y, como un segundo punto, la ratificación del Estatuto de Roma, que fue aprobada por nuestro Parlamento en la sesión plenaria ordinaria número 27, así que vamos de inmediato, si les parece. Me gustaría conocer, secretario, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es el PGA y cuáles son los objetivos que persigue? PGA es una red parlamentaria mundial, la más larga a nivel de parlamentarios que son miembros a título individual. Es una organización de derechos humanos. Somos en favor de la igualdad, de la protección de los derechos fundamentales y también de una justicia internacional que pueda prevenir la comisión de crimen de lesa humanidad, de crimen de guerra y crimen de genocidio. Nuestra organización trabaja con otras redes sociales, somos miembros de coaliciones, de ONG, por la abolición de la pena de muerte, por los derechos de las niñas, por la Corte Penal Internacional y también por el control de armas. Y sobre este tema, el control de las armas, venimos aquí en El Salvador por un foro parlamentario anual, el 37º foro de la organización. Esta es una organización que existe desde el año 1978. Y el foro de este año es un rol de los parlamentarios en el apoyo a la paz y a la seguridad, con particular énfasis sobre el nuevo tratado sobre el comercio de las armas y también el tratado contra las armas biológicas. También me gustaría saber un poco de las actividades que realiza PGA con otros parlamentos. ¿Cuáles han sido quizás las más recientes? Yo tengo entendido y recuerdo muy bien que no es la primera vez que ustedes visitan nuestro país. Si nos pudieran poner en contexto cuál es el trabajo que ustedes han realizado, porque también se han reunido no solo con la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que cabe mencionar que también con comisiones como la de Justicia y Derechos Humanos, con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Si nos pudieran comentar un poco en relación a esa visita que ocurrió en el marco de los preparativos para este foro que se desarrollará en próximos días. Sí, con muchísimo gusto, Claudia. Estuvimos aquí en julio, precisamente Romina y yo, acompañadas por legisladores del Uruguay, Argentina y Chile, y precisamente como tú acabas de mencionar, tuvimos reuniones con las comisiones de Relaciones Exteriores, la de Derechos Humanos y Justicia, y precisamente con base en 3 puntos. El primero era darle seguimiento y sentar las bases precisamente para el foro anual que tendremos en el lunes próximo y el martes, en los temas que ya el doctor Donat Katin ha mencionado, y al mismo tiempo dar seguimiento tanto para la ratificación del Estatuto de Roma, del cual estamos muy contentos y lo abordaremos un poco más tarde en esta entrevista, y el segundo también dar seguimiento a un seminario parlamentario sobre igualdad para personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, que llevamos a cabo aquí en El Salvador en noviembre de 2014 y el cual hicimos en colaboración con la Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador y por supuesto con la Asamblea Legislativa. Entonces a nosotros nos interesaba mucho poder dar seguimiento con la nueva Asamblea Legislativa luego de las elecciones. Y bueno, estamos súper contentos de poder estar aquí reunidos y celebrar la ratificación el día de ayer del Estatuto de Roma.
También si me pudieran comentar un poco, me gustaría que abordáramos las temáticas, esto ya en el marco del 37 Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global. Se van a desarrollar una serie de mesas con diferentes parlamentarios de diferentes países del mundo, entonces saber cuáles son las temáticas y cómo consideran ustedes que esto viene a abonar a los parlamentos en los temas relacionados a derechos humanos y seguridad y paz. Por supuesto. Creo que es importante también hacer referencia antes de entrar directamente al tema del foro anual, que PGA tiene 3 programas generales: un programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos, en los cuales tenemos la campaña para la abolición de la pena de muerte y la campaña de ratificación del Estatuto de Roma. Justamente el programa en el cual mi colega Mónica Adame está encargada, que es el programa de igualdad de género y población, y justamente este foro anual que se realizará aquí en El Salvador es en el marco del programa de paz y democracia, un programa en el cual tenemos las campañas para la ratificación e implementación del Tratado de Comercio de Armas, como así también una nueva campaña que estamos intentando comenzar, que es la ratificación e implementación de la Convención de Armas Biológicas. Y justamente de estos 2 temas son los que se va a tratar el foro anual. El primer día nos enfocaremos sobre el Tratado de Comercio de Armas, dando mayor importancia a la cuestión de la ratificación y luego analizando por diferentes regiones la implementación de este tratado y cuáles son los desafíos para esta implementación y ratificación, como así también cuáles son los beneficios que esto va a traer a todas las diferentes regiones. Es muy bueno saber que tendremos, al hacerlo aquí en El Salvador, muchos participantes de Latinoamérica, muchos participantes que hablarán de la situación de la seguridad o inseguridad en Latinoamérica, y creo que El Salvador ha sido fundamental. Tener el evento aquí en El Salvador ha sido fundamental para que estos temas se pudiesen hablar no solo en el marco nacional, sino en un marco regional, porque muchas veces estos problemas de seguridad tienen un tinte regional, que si no se tratan de una manera en común, normalmente no se consiguen soluciones. Y el segundo día nos enfocaremos en la Convención de Armas Biológicas, que es un tratado muy antiguo, un tratado de desarme de armas de destrucción masiva, en las cuales probablemente no vemos tanto el link en este momento, pero sí es importante tener en cuenta que todos estos estados, en todos los estados que participan, hay industrias que generan químicos, que generan algunos productos que pueden ser mal usados por ciertas asociaciones, ciertos grupos terroristas o grupos subversivos que lo utilicen en contra de la población civil. Entonces, si bien no es un tema que a lo mejor afecte directamente a El Salvador, creemos que es fundamental tenerlo en cuenta a nivel global, internacional, por la situación actual que lamentablemente se está viviendo en otras regiones del mundo. No, y sin duda que es de mucha importancia abordar este tipo de temáticas en los diferentes parlamentos del mundo, pero con esta intervención queremos hacer una pausa, no nos cambie, ya regresamos con más de la entrevista. En nuestra sintonía, como les comentaba, se encuentran con nosotros representantes de parlamentarios para la Acción Global. Ellos se encuentran de visita en el marco del 37 Foro Anual de PGA y estamos abordando diferentes temáticas de interés. Secretario, me gustaría un poco que usted nos dijera cuál considera usted que es la importancia, porque realizan el foro en un momento que es histórico para el país en cuanto al tema de derechos humanos, con la reciente ratificación del Estatuto de Roma. Si usted me pudiera comentar cuál es la valoración que usted hace de que El Salvador sea sede y en el que se abordarán tan importantes temáticas. Yo pienso que es un valor primariamente de prevención. Esa es la línea común de todos estos temas que vamos a hablar con los parlamentarios de todo el mundo. Por resolver los problemas es siempre muy fácil de curarlo después que el problema explode. Y es importante también de prevenir. Con la tipificación de los crímenes internacionales, el Estatuto de Roma es un instrumento por el futuro, por la prevención de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes más graves. También el Tratado contra las Armas es una inhibición, una prohibición, un régimen más duro de control sobre el pasaje de armas entre países a grupos armados insurreccionales, terroristas. También el trabajo que nos hacemos en el campo de la no discriminación es un trabajo por evitar que algunos sectores de la población son excluidos del ejercicio de sus derechos
fundamentales. Así que hay esta línea común donde la protección de los derechos fundamentales se obtiene trámite sistema de prevención que son negociados a nivel internacional. El Salvador, como país que ama la democracia, el Estado de Derecho, puede participar a este sistema mundial de prevención. Y el voto ayer marcó un cambio muy importante en la política pública del país, porque claro, es un país que sufrió muchísimo los años de la guerra civil y gracias al Estatuto de Roma se por la primera vez inscribe en el derecho interno del país nunca más. No se puede tolerar más la repetición de este tipo de crimen por el futuro y se va a caer, yo me excuso por mi español, pero se va a perpetrar de nuevo este tipo de realidad en el país. Hay una corte en La Haya como último remedio si hay una falta de justicia por las víctimas. También es importante que destaquemos el apoyo que ustedes brindaron a este proceso de ratificación en cuanto a los diferentes foros y consultas que la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de esta Asamblea Legislativa tuvo a bien para estudiar este instrumento y también de que es algo favorable para nuestro país. Si nos pudieran comentar el apoyo que ustedes dieron, porque tenemos entendido que hubo reuniones para abordar y despejar ciertas dudas que se tenían en relación a la ratificación del Estatuto de Roma. Claro, por supuesto. Creo que es importante destacar que ya desde 2009 PGA viene trabajando con los miembros que existían en aquel momento. Si bien el proyecto de ratificación no estaba en el Parlamento, ya invitábamos a muchos miembros de El Salvador a los eventos regionales que hacemos sobre la ratificación e implementación del Estatuto de Roma, como así también a visitas a la Corte Penal Internacional. Específicamente desde mayo del 2014, cuando ya el proyecto estaba en el Parlamento, iniciamos una campaña más intensa, con mucho apoyo de la Asamblea de El Salvador. En junio y julio del año pasado tuvimos 2 actividades trayendo expertos internacionales. Tuvimos al anterior presidente de la Asamblea de Estados Partes, el embajador Benaveser. También tuvimos a la que fuese en aquel momento jueza y actualmente es presidenta de la Corte Penal Internacional, la doctora Silvia Fernández de Gurmendi. También tuvimos un miembro muy activo de la red de PGA, que es el senador Valentín de República Dominicana. Estuvo alguien de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, Osvaldo Zavala, y quien les habla, en el cual intentamos eliminar las dudas que existían en aquel momento sobre la retroactividad o no retroactividad del Estatuto de Roma, que quedó muy claro de que no es retroactivo, y otras cuestiones pequeñas que existían en aquel momento. Posteriormente, también organizamos una actividad en Costa Rica, en la cual el presidente del Parlamento de Costa Rica invitó a la delegación de El Salvador a que tuviesen una sesión en conjunto como países hermanos sobre el Estatuto de Roma. Y tuvimos el placer de recibir a la presidenta de la Corte Penal Internacional, quien hizo una presentación, como así también a la vicepresidenta de la República en Costa Rica. Y finalmente, en septiembre, tuvimos también el placer de recibir a parlamentarios de todos los grupos parlamentarios, es decir, de Gana, Arena, PCN y FMLN, para una visita a las diferentes instituciones en La Haya. Allí realizamos una visita a la Corte Penal Internacional, en donde los parlamentarios pudieron hablar directamente con la presidenta, con la fiscal y con el secretario de la Corte Penal Internacional, eliminando y pudiendo preguntar todas las dudas que tenían a ellos. También tuvimos una sesión muy interesante con los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de Holanda, miembros de PGA, en los cuales ellos explicaron cuál es la sensación y cómo viven ellos como parlamentarios ser parte de un país miembro del Estatuto de Roma. Y finalmente creo que una sesión también muy interesante es que embajadores de los países latinoamericanos recibieron con brazos abiertos a esta delegación de El Salvador, incitándolos a formar parte de este club
de estados que defienden los derechos humanos, que luchan en contra de la impunidad. Así que esperamos que todas estas actividades, bueno, sabemos que todas estas actividades han dado la posibilidad de eliminar dudas, y felicitamos a El Salvador de haberse, bueno, votado a favor de esto. Esperamos el depósito del instrumento en Naciones Unidas por parte del ministro o el presidente muy pronto. Sin duda que es un logro, y está presente también el apoyo que ha brindado PGA a este proceso de ratificación en cuanto a solventar algunas dudas. Yo leía este día el sitio de PGA, en donde ya se encuentra una nota en la que ustedes se congratulan por esta ratificación del Estado salvadoreño, y también quisiera preguntarle a usted, sí, ¿cómo valora usted, cómo ve esta ratificación que se ha dado en este Parlamento salvadoreño? El debate ayer fue muy intenso. Las intervenciones de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Karina Sosa, fueron exhaustivas, explicando toda la historia y la evolución del derecho internacional penal. El diputado Mario Tenorio, también como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, habló en manera muy elocuente sobre el tema de la irretroactividad y el tema de la complementariedad, porque esta es una corte de último recurso. Si los ciudadanos salvadoreños son juzgados por cortes del país, no hay algún riesgo que la corte interviene a La Haya. Y también el diputado Reinaldo Cardosa habló de manera muy favorable a la ratificación como garantía de no repetición en el futuro de los crímenes del pasado. El grupo parlamentario de Arena no apoyó la votación porque habló de cuestiones constitucionales, pero al fin todos los oradores también de este partido político mostraron apoyo al mandado de la Corte, no cuestionaron que la Corte es un buen progreso para la humanidad. Yo pienso que el debate ahora está sobre el tema de constitucionalidad. Aquí hay muchos, yo pienso, fraentendimiento, malentendimiento. La Corte Penal Internacional no es un Estado extranjero. Cuando un país entrega a una persona a la Corte, no pierde soberanía sobre la persona. La Corte juega como corte común de todos los países, incluso El Salvador, y cuando se concluye el juicio, la persona vuelve al país. Si no hay objeción del país, naturalmente. Si el país no le gusta de recibir el condenado o la persona sentenciada, va a un otro país. Cuando hay extradición, el país pierde el control de la persona. Si un salvadoreño es extradado a Estados Unidos, la persona puede ser todo el resto de su vida en un cárcel norteamericano. Así que los temas que fueron utilizados por los oradores de Arena, yo pienso que a nivel constitucional no son temas correctos. Así que el debate va a continuar. Y yo espero que a nivel de expertos salvadoreños, otros juristas de la academia, de las cortes, del mundo académico del país puedan clarificar también con esta parte política este tipo de cuestiones que fueron debatidas ayer. Yo pienso que a la fin todo el país va a ser unido en favor de esta ratificación porque, claro, es en el interés de la población civil, es una protección por la gente que no tiene defensa, que viene matada en conflictos armados o en violencia sistemática o generalizada, que necesita la protección de todos los estados del mundo unidos en la lucha por el derecho internacional. Mónica, me gustaría también abordar, El Salvador se convierte en el país 124 en ratificar el Estatuto de Roma. ¿Cómo ven ustedes eso también en cuanto a los demás países que no han ratificado este instrumento? Creo que eso sería más para Romina. Romina, por favor. Sí, creemos que es un gran avance y justamente se dio en el mismo día que se finalizó la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya.
Y creo que ha sido muy simbólico, porque justamente cuando hay estados participando en la Haya y debatiendo sobre las reglas de procedimiento y prueba que se van a aplicar a esta Corte, debatiendo cuestiones sobre cooperación con la Corte o implementación del Estatuto de Roma, un país más se suma. Un país más que es muy importante para la región, porque justamente ayer el diputado Gallegos nombraba que en la región centroamericana solo faltaban El Salvador y Nicaragua. Luego de este voto histórico para El Salvador y del depósito del instrumento de ratificación por el Ejecutivo, solamente faltará Nicaragua. Entonces, significa que toda la región, en el caso de que Nicaragua también ratifique, no va a permitir nunca que este tipo de hechos acontezcan en esta sociedad. Es importante también señalar que toda Sudamérica ya ha ratificado. Entonces, ya nos acercamos a este objetivo de que toda Latinoamérica forme parte de este sistema internacional de protección de los derechos de la sociedad civil. Tenemos algunos países que todavía faltan ratificar. PGA tiene una campaña muy activa y trabajamos con todos nuestros miembros en esos países para ratificar. Justamente en 15 días iremos a Ucrania, en donde también se está debatiendo cuestiones de ratificación del Estatuto de Roma. Es decir, no solo trabajamos en esta área del mundo, estamos muy interesados por esta área del mundo precisamente por conseguir que toda Latinoamérica luche por este objetivo en contra de la impunidad, pero también trabajamos en países de África, en países de Asia, en países de Europa del Este, para que ellos también se unan. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más de esta entrevista. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como ya le comentamos, tenemos a una delegación de parlamentarios para la acción global quienes se encuentran de visita en nuestro país en el marco del 37 Foro Anual de PGA, en el que se abordarán diversas temáticas. Me gustaría hacer una aclaración que en ese contexto, previo a ese evento, se realizará una sesión estratégica sobre el rol de los parlamentarios para promover la no discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Y para ello, Romina, me gustaría saber cuál es el trabajo que usted ha estado realizando y la importancia de abordar estas temáticas en los diferentes parlamentos. Claro que sí, Claudia. Bueno, primero, como mencioné previamente en la primera sección, estuvimos en noviembre de 2014, en donde hubo un seminario, y parte de ese seminario, los parlamentarios de América Latina y el Caribe que participaron, al igual que los legisladores salvadoreños, adoptaron un compromiso de San Salvador, con 3 compromisos muy puntuales. Y uno de ellos me complace muchísimo saber que ya se ha adoptado, que es el de incrementar las sanciones por crímenes por odio en el Código Penal de San Salvador, que fue adoptado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 3 de septiembre pasado. Los otros 2 compromisos son el que se hagan medidas de protección para las personas LGBTI, que sean antidiscriminatorias, y la tercera es una ley de identidad de género. Esto es que las personas trans que se identifican como mujeres o como hombres puedan acceder a documentos de identificación personal que son importantísimos. Y entonces, en el marco de estos logros que son importantísimos para el país, para poder incluir a estas poblaciones que son tan importantes y que, como dijo el doctor Katin, se han marginalizado pues casi por décadas, ¿no? Tenemos esta sesión estratégica con la participación de parlamentarios de distintas partes del mundo, tanto de América Latina, el Caribe, África y Asia. Viene también la señora Tracy Robinson, la relatora para los derechos de las personas LGBTI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el evento del domingo, que es una reunión paralela previo al foro anual que sostendremos lunes y martes, tiene como objetivos 2. El primero es que los parlamentarios y los representantes de la sociedad civil tengan oportunidad de compartir desde su perspectiva cuál ha sido la experiencia en sus países
con respecto a la orientación sexual e identidad de género, a la discriminación y al estigma. ¿Y qué experiencias o qué buenas prácticas pueden ellos adoptar en sus países para poder abordar estas problemáticas? Y el segundo es que PGA, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha redactado un primer borrador de un manual para parlamentarios sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, que esperamos que en esta reunión poderlo presentar para que haya una revisión y una discusión acerca de este manual, este primer borrador, y podamos fortalecerlo con las contribuciones tanto de los legisladores participantes, así como de la sociedad civil. Sin duda que son una serie de temas que son de mucha importancia para los parlamentos, y quizás para ir finalizando esta entrevista me gustaría abordar un poco el tema del Tratado de Comercio de Armas, que es un instrumento que PGA ha venido trabajando en los últimos años y que por supuesto será parte de la agenda en este foro anual de PGA. Claro, el Tratado de Comercio de Armas es un instrumento que puede ser útil porque hoy es más fácil en algunos países del mundo de buscar armas como Kalashnikov o otras armas automáticas que no cosas que son necesarias por el bienestar, por la vida de todos los días de la ciudadanía. A hoy 77 países ratificaron el Tratado de Comercio de Armas. PGA fue reactivo en más que 30 y esperamos que gracias a la participación de parlamentarios de todo el mundo al lunes y al martes, como resultado esta campaña acelera y hay una universalidad de ratificación de este tratado. En conjunto con este tratado es importante para nuestros miembros de reformar leyes sobre el control de las armas. Cuando se atacó París 2 semanas antes por parte del grupo Daesh, el Estado Islámico, mucha gente, también Su Santidad el Papa Francisco, preguntó, ¿dónde vienen las armas que esta gente utilizó? Vienen de un mercado que es abierto, que no es legal, pero es abierto. Se necesita de cambiar el paradigma, se necesita de prohibir el acceso a las armas. Este país, El Salvador, está en una situación donde la violencia es muy pervasiva, una violencia que la criminalidad organizada comete todos los días. Es importante que en esta región de Centroamérica, antes al confín con Estados Unidos, a Colombia, se cambia el paradigma. ¿Cómo es posible que es tan fácil que todo el mundo tiene posibilidad de matar a los otros con armas letales? Así que es claramente no es solamente una cuestión de leyes, es también una cuestión de cultura, de cambio de approach a la vida social, donde se ofre una alternativa social, una alternativa cultural a la lógica de la violencia y del poder. El Estado de Derecho necesita de suplantar el derecho de la fuerza. En este contexto esperamos que el Parlamento, la Asamblea Legislativa de El Salvador continúe este trabajo extraordinario de país anfitrión de un evento como el nuestro de lunes y el martes, y vamos a trabajar conjunto porque el nombre de nuestra organización es Parliamentarians para la Acción Global, acción. No solamente un compromiso político, no solamente una declaración de buena intención, sino acción concreta en favor de la población. También quizás para ir ya finalizando, me gustaría cerrar con una pregunta que con la que ustedes han denominado el foro, que es el rol de los parlamentarios en apoyo a la paz y la seguridad. ¿Cuál consideran ustedes que debe ser el rol y de qué manera consideran ustedes que contribuyen este tipo de acciones, este tipo de encuentro entre diferentes parlamentarios del mundo a lograr ese objetivo? Los parlamentarios son elegidos por el pueblo. ¿Cuál es el rol por la paz y la seguridad? El rol de representar el poder legislativo que controla al ejecutivo y que decide la política pública de un país, que puede bloquear políticas que el ejecutivo no actúa de manera conforme a los principios constitucionales
y el derecho a la seguridad es un derecho fundamental de la población. Así que yo puedo definir el rol de parlamentario como central por la paz y la seguridad. La paz interna, la seguridad interna y la paz y la seguridad internacional, porque, como Romina mencionó en abertura, estos son problemas regionales y globales. Si no hay cooperación internacional, no se puede resolver. Así que vamos a trabajar junto con parlamentarios de todo el mundo y claramente vamos a aportar nuestra contribución con la idea que es posible la creación de un mundo más justo donde los principios fundamentales de la persona son respetados. Bueno, a nombre del Sistema de Medios de Comunicación de la Asamblea Legislativa, quiero agradecerles por este espacio de entrevista en el que hemos abordado importantes temáticas. Recuerde que en nuestro país se estará realizando el 37 Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global. De esta forma nosotros finalizamos. Gracias por su sintonía. Pasen un feliz día.